Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Le agradecemos a Elías Neumann, vamos a decir algunas de todas las cosas que él es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, docente de posgrado en Criminología y Victimología en la Facultad de Derecho de la UBA, miembro titular de la Sociedad Internacional de Criminología y de la Sociedad Mundial de Victimología, autor, por ejemplo, del libro La pena de muerte en tiempos de neoliberalismo. Neumann, buen día. Geraldine Murizasco, el Chino Semboray, los saluda. ¿Cómo le va? Doctor, es un placer conversar nuevamente con usted aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Mucho gusto. En las últimas horas usted ha aparecido en los medios fijando una posición alrededor de los larguísimos años que usted tiene de experiencia y de profesión, a propósito de lo que está pasando en Lomas de Mirador, estos episodios lamentables, trágicos y condenables desde todo punto de vista. Pero, ¿a qué me refiero? Al hecho de que con una liviandad preocupante, lejos de hablar de inclusión, estamos hablando de pena de muerte, ¿no? Sí, realmente habría que estudiar un poco este tema con otra visión, pero sería muy largo explicarlo tal vez. Lo único que digamos, lo interesante sería estudiar si este tipo de derecho penal de mano dura que se preconiza, que se permite realmente señalar a personas notorias sin que aparezca un funcionario que trate de explicar lo que dice la Constitución Nacional, lo que dicen los tratados que tiene la Constitución Nacional con respecto a los derechos humanos. Pues bien, se deja todo eso y a mí me da la impresión de que ya la violencia ha pasado a ser un paradigma del sistema neoliberal. Y entonces, claro, sería muy delicado hablar del tema, explicar el porqué, y no sé si en este momento y por radio es posible. Simplemente hago el enunciado. Insisto. ¿Hasta cuándo la violencia es patrimonio para la reproducción del sistema neoliberal que nació en Latinoamérica, al menos dentro de la violencia más dramática que se puede imaginar? Entonces me permito formularle una pregunta, doctor. Sí. ¿Para quién es negocio este tipo de violencia que es creciente, que es cada vez más, no sé cómo calificarla, pero que nos golpea cada vez más? Alguien tiene que sacar seguramente provecho. Ustedes en el derecho penal dicen que para averiguar la comisión de un delito hay que buscar el beneficiario o quién tiene la motivación para cometerlo, ¿verdad? En este caso, ¿a quién le importa, para quién es negocio la falta de inclusión social, la falta de educación? ¿Para quién es negocio la mano dura? ¿Para quién es negocio elementos tan terribles, y usted habla del neoliberalismo, como la instalación de la droga en nuestra sociedad, en el consumo me refiero, y el acceso fácil, además, al consumo de droga? ¿Para quién es negocio? Mire, usted me recuerda con su pregunta a algo que alguna vez le sugirieron a nada más y nada menos que a Bush. Bush, como usted sabe, antes del presidente fue gobernador de Texas por 2 veces. Y se le preguntó por algunos periodistas extranjeros cuál era la razón que la pena de muerte se hubiese aplicado en el estado de Texas más que en otros estados, y que además él nunca ejerciera o hiciera uso de la clemencia. Entonces él señaló que, claro, que habría que estudiar bien Texas, que en Texas existe una verdadera vocación por la pena de muerte en el pueblo. Y entonces uno
tiene que traducir las cosas, y con esto pretendo dar respuesta a lo que usted me está preguntando. Pues si hay vocación y hay que respetarla, en realidad lo que se está diciendo es que esa vocación se traduce en votos. Bien, bien. Me da la sensación también de que los medios de comunicación no cumplimos con la tarea que, a partir de ser servicios públicos, más allá de que las propiedades sean privadas, no cumplimos con la tarea de informar, de plantear todas las voces. Más bien hay tantas veces y se ve la necesidad de la exacerbación de determinada cosa porque eso se puede consumir y finalmente se traduce en dinero, ¿no? Además Sí, de poder. sí, sí, así es. En realidad a mí lo que me gustaría es la existencia de periodistas que tengan realmente una noción concreta de qué estamos hablando. Por ejemplo, cuando hablamos de la pena de muerte. Mira, a mí me ha llamado un aluvión de periodistas. Me imagino. Y tengo no sé cuántos esperando, pero me doy cuenta que hay de toda categoría, por supuesto. Hay quien conoce más el tema y hay quien lo desconoce. Y no se puede desconocer un tema así. Es un tema que es importante, pero además lo tiene en sus manos alguien que maneja un medio de comunicación obviamente masivo y por lo tanto tiene... Yo no le voy a hablar de educar porque eso es una asignatura pendiente desgraciadamente en nuestro país, pero sí instruir un poco a los oyentes sobre una y otra postura, qué es lo que significa. Está bien, se puede llamar a personas que conozcan el tema, que lo hayan estudiado antes, pero uno se da cuenta que cierto tipo de periodista desconoce supinamente de lo que está hablando. Claro, pero tiene una herramienta tan poderosa porque desconocer y no ejercer la profesión está dentro del... Ahora, tener un medio importante, siempre un medio periodístico es un medio importante, más allá de que sea más importante uno que el otro, o que tenga mayor capacidad de llegada. Pero digo, ¿cómo se puede hacer brutal daño si esa profesión, maravillosa para mi punto de vista, no se ejerce con el nivel de responsabilidad que tiene que ver con el conjunto de la sociedad? Y se ha demostrado históricamente en la sociedad argentina, me refiero al golpe del 76, me refiero al golpe del 96, perdón, del 66, cómo se puede manipular al conjunto de la sociedad para llegar a obtener un resultado. Sí, sí, así es. Me acuerdo de la tortuga de Ilia, del lento, del hombre que no estaba en condiciones y capacidad de gobernar. Me acuerdo del desmadre de Isabel Perón y finalmente tuvimos los resultados que están a la vista y que todavía son heridas que no han cicatrizado en esta sociedad. Sí, veremos los que se vienen, ¿no? Bueno, y esto es lo que en base a eso deberíamos, porque yo recuerdo que en la década del 70 a los diarios de papel, con la misma fruición y con la misma énfasis, se decía, asumió la Junta Militar y el primer decreto o bando, lo que sea, como si todo fuera igual Sí, el sí. día anterior donde había un régimen constitucional, Claro. ¿no? Y bueno, y esto es lo que me parece que nos está faltando y los medios de comunicación creo que debemos jugar un papel central en esta historia. Sí, sí, en otro orden de cosas, y dejando por un momento a los medios de comunicación, tenemos que decir que también en la universidad hay que instruir, ¿no? Nosotros en Derecho a veces se me ocurre que, bueno, estamos creando verdaderos tecnócratas legales con circunspectas anteojeras, ¿no? Y es tan sencillo hoy en día en que existen todos estos medios fenomenales